Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Eh, Quiero empezar en esta mañana por agradecer, en primer lugar, a todos aquellos que me han mandado mensajes a través de Telegram, a través de YouTube, pero también a aquellos que no necesariamente han mandado un mensaje por escrito. Sin embargo, tengo la convicción, la firme convicción, que han orado por mí. Eh, Porque en esta mañana me encuentro mejor, he conseguido descansar mejor esta noche y poder estar preparado para esta reflexión de hoy, que vais a ver que no es una reflexión fácil, ¿verdad? Es una reflexión compleja. Le pido a nuestro Dios que nos envíe su espíritu, que impresione nuestra mente, que nos capacite para poder entender este mensaje, que me ayude a mí también para poder tratar de explicar lo que pretendo explicar y que juntos podamos entender esos momentos críticos, ¿verdad? Porque lo que vamos a tratar hoy es un pequeño trozo, un trozo de una carta dirigida a Dr. Kellogg después de 1888, en donde en ese pequeño trozo que he escogido de la carta nos revela eh, las causas de cómo ha llegado Dr. Kellogg a esta apostasía alfa, ¿verdad? Al panteísmo en realidad. Pero vamos a ver cuáles son los puntos que a él le ha llevado a pensar lo que pensó, ¿verdad? Y que nosotros, a través de su error, ¿verdad? O de sus errores, pues podamos tener lecciones que aprender hoy y no repetirlas, ¿verdad? No repetir esos errores. Bien, la reflexión de hoy está titulada Cristo es el canal a través del cual el hombre puede tener acceso a Dios. Y lo he escogido justo del texto porque me parece sumamente importante y vamos a ver por qué. Cristo es el canal a través del cual solo el hombre puede tener acceso a Dios y convertirse en un participante de la naturaleza divina. Y creo, en mi humilde opinión, creo que está empezando, o sea, ese texto, ¿verdad? En la carta, hasta ese texto hay más cosas que dice la sierva, pero está empezando precisamente con la clave del problema. Y fijaos lo que dice, porque si estudias lo que está diciendo la frase, te das cuenta de detalles, ¿verdad? De la profundidad. Dice, Cristo es el canal a través del cual solo el hombre, ningún otro espíritu, ¿verdad? Solo el hombre puede tener acceso a Dios y convertirse en un participante de la naturaleza divina. Es decir, lo que nos quiere decir es que el hombre, a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, puede tener acceso al conocimiento de Dios. Y solo el hombre, ningún otro espíritu. Y vamos a ver de por qué dice esto, porque esto es una clave importante y que debemos de entenderlo, ¿verdad? El Señor, Dios, da luz a los verdaderos y sinceros buscadores de Él. Y esto es otra clave. Yo me adelanto, ¿verdad? Porque luego pasamos en el texto y se me pasan las ideas, pero esto es una clave sumamente importante. Y vamos a ver que esto fue otro error que el doctor Kellogg, y no solo él, porque había un grupo de gente con él, ¿verdad? No solo él, han cometido. Eh, Vais a ver que esta apostasía alfa que empezó en los años después de 1888, aquí estamos en 1893, 95, una cosa así, en realidad fue precedida después de la muerte de la sierva en 1915 de la apostasía omega, muy rápidamente. Ella la profetizó, lo dijo y es lo que pasó, ¿verdad? Tenemos la ventaja hoy porque la historia está detrás y podemos entenderla a través de lo escrito está. Pero lo cierto es que a partir de, o sea, la sierva pasa al descanso en 1915, en 1915 se dejan de publicar los principios de nuestra iglesia hasta 1930. En 30 o 31 aparecen los principios cambiados con la doctrina de Dios, ¿verdad? Y viene implementada ya, sin ningún voto, sin
preguntar a la iglesia ni nada por estilo, la doctrina de la Trinidad directamente. Que luego esta doctrina de la Trinidad no se vota hasta los años 80, 78 me parece que es el año, cuando se vota en el Congreso, pasados 50 años ya, ¿verdad? Por lo tanto, durante mucho tiempo hemos tenido como doctrina una doctrina que no fue votada y elegida por el pueblo, implementada forzadamente, y parte de ese grupo de personas, ¿verdad?, que con el paso del tiempo pues han hecho esta obra fatídica para nuestra iglesia. Por eso hoy tenemos la doctrina de la Trinidad, pero que esta doctrina de la Trinidad es precisamente la doctrina que más han combatido los pioneros adventistas que venían de las iglesias protestantes, que tienen esa doctrina como doctrina de cabecera, ¿verdad? Implementada en realidad por la Iglesia Católica. Bien, pues dicho esto, creo que estamos en el contexto para poder entender todo lo que nos va a revelar, ¿verdad?, a partir de este momento. Este es, pues, el mensaje que hemos oído de él, y os declaramos que Dios es luz, y en él no hay tinieblas en absoluto. ¿Y por qué? Porque Dios, a su manera misteriosa, esto es muy interesante entenderlo, se comunica a sí mismo con el alma. Es decir, esa conexión vital con su espíritu, ¿verdad?, pues hace que entre nosotros y Dios hay una comunicación constante. Eso podemos entenderlo a través de Cristo, porque su espíritu habitaba en Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, podemos ver la historia de Natanael y otros momentos, ¿verdad?, cuando Cristo es capaz de saber cosas que ningún ser humano sabe, ¿verdad? ¿Cómo? A través precisamente de esta manera misteriosa se comunica a sí mismo con el alma. Es decir, estamos en conexión con el Espíritu de Dios, con Dios en realidad, ¿verdad? La entrada de tus palabras da luz, da entendimiento a los simples. Dios sustituye sus ideas por ideas e inventos humanos. Es decir, nosotros podemos tener un concepto, una idea del Evangelio, ¿verdad?, de algunas cosas, algunos entendimientos que podemos extraer del Evangelio. Pero Dios dice que si estamos en esta conexión con su Espíritu, Él sustituye sus ideas por las nuestras, o sea, nuestras ideas con las suyas, mejor dicho, ¿verdad? Creo que la traducción del inglés igual no es la mejor en este caso, pero bueno, yo os lo explico para que podamos entender, ¿verdad? Dios sustituye nuestras ideas con las suyas, ¿verdad? Y estas ideas son grandes, nobles y luminosas. Y aquí empezamos a entrar en el meollo del asunto, ¿verdad?, para identificar los puntos que le han hecho a Dr. Kellogg y a otros a confundirse, ¿verdad? Una vez, estos jóvenes, dice, porque no era Dr. Kellogg solamente, sino la carta es dirigida a Dr. Kellogg, pero no habla solamente de él, sino de todo el contexto. Entonces, ahí vemos que había más gente detrás que le apoyaba, o sea, pensaban de alguna manera como él. Una vez, estos jóvenes estaban dispuestos a someter sus voluntades e ideas a la voluntad y los caminos de Dios, pero se confundieron a través de sus ideas de la ciencia. Y este es un problema, ¿verdad? Porque muchas veces nuestra preparación en este mundo se puede convertir en una trampa para nosotros, ¿verdad? Porque nos puede llevar a pensar que nosotros somos capacitados, inteligentes y que somos capaces de entender cosas que los demás no entienden, ¿verdad? Pero cuando esta obra es a través de mis ideas, de mi inteligencia, y no es a través del Espíritu de Cristo, que sea Él que nos influye, y a través de su palabra, de lo escrito está, aquí nos metemos en un peligro, ¿verdad? Y es precisamente lo que trata de destacar. Mientras que usted podía iniciarlos a estos jóvenes en un camino de investigación de las escrituras, de lo escrito está, ¿verdad?, no podía controlar su imaginación, es decir, la mente iba por delante, ¿verdad?, pensando, imaginándose cosas que no eran necesariamente de lo escrito está. Las ideas humanas, contraídas, confusas y oscuras, eran para ellos como el brillo de una vela a medianoche, es decir, muy poca cosa, ¿verdad?
simplemente, atentos aquí también, simplemente caminaban en las chispas de su propia leña, de su imaginación, ¿verdad? Si hubieran consagrado a Dios sus poderes de mente, alma y cuerpo, habría habido un cambio asombroso en cuanto a la calidad del conocimiento adquirido y el modo de adquirirlo, ¿verdad? Porque claro, el conocimiento, el supuesto conocimiento que creía tener, realmente no era de las escrituras, no era debido a la investigación, sino debido a la imaginación, ¿verdad? Por eso dice aquí, y el modo de adquirirlo. Por lo tanto, no podemos permitir que nuestra imaginación va más allá de lo escrito está, ¿verdad? O mis ideas, ¿verdad? Tienen que ser confrontadas con lo escrito está. Si realmente es lo escrito está, entonces está bien, pero normalmente las ideas tienen que surgir de lo escrito está, ¿verdad? El estudio y la investigación eran esenciales, pero necesitaban darse cuenta de su peligro y mirar a Dios a cada paso. Podemos entender esa conexión vital, ¿verdad? La criatura a ser dirigida por el Creador. Mientras recibían su educación médica, había lecciones de la mayor importancia que debían tener siempre ante ellos. Lecciones que solo podían aprender en la escuela de Cristo. Es decir, esta imaginación venía fundamentada por lo que aprendían en la escuela de médicos, ¿verdad? Pero resulta, y hoy podemos saberlo, ¿verdad? Cuántas cosas erróneas creían en aquel momento, refiriéndome a la medicina, ¿verdad? O sea, la medicina de aquellos años con la medicina de hoy, qué disparate, ¿verdad? Pues sin embargo, él basándose en esos conocimientos de aquel momento, llega a las conclusiones tan erróneas a las cuales llegó, ¿verdad? Y eso es lo que le está diciendo, que mientras recibían su educación médica, había lecciones de la mayor importancia de dónde, de las escrituras, que debían tener siempre ante ellos, es decir, no colocar la ciencia de este mundo por encima de lo escrito está, sino que al revés, que la ciencia de este mundo tenía que estar sujeta a lo escrito está. Lecciones que solo podían aprender en la escuela de Cristo, de las escrituras, ¿verdad? Del mismo Cristo. Necesitaban hacerse mansos y humildes de corazón. Entonces tendrían el poder de discernir las cosas preciosas de la vida futura. Pero claro, aquí, en lugar de estar manso y humilde de corazón, esperar la influencia del Espíritu, pues él se fue por delante con la imaginación, ¿verdad? Pensando cosas que no estaban en lo escrito está. Necesitaban hacerse mansos y humildes de corazón, entonces tendrían el poder de discernir las cosas preciosas de la vida futura. Comprenderían algo del misterio de la piedad y la amplitud y profundidad del amor de Dios que sobrepasa el conocimiento de este mundo, ¿verdad? Y atentos aquí una vez más. Pero sus mentes se apartaron de lo que era de importancia eterna, o sea, de la palabra de Dios, de lo escrito está, a las ideas e invenciones humanas que glorifican al hombre y oscurecen las claras visiones que podrían haber tenido de Dios. ¿Qué es lo que le pasa aquí? Que la vanidad se lo lleva por delante, es decir, que él era preparado, ¿verdad? Eso es lo que le está pasando, porque por eso dice, a las ideas e invenciones humanas que glorifican al hombre. Es decir, él creía que estaba preparado y que era capaz de entender más que los demás, ¿verdad? Y oscurecen las claras visiones que podrían haber tenido de Dios. Es decir, no se deja guiado en esa mansedumbre y humildad de corazón por el Espíritu de Dios, sino que se va por delante. Y cuando hacemos esto, ya lo hemos tratado en las reflexiones anteriores, el Espíritu Santo nos deja, ¿verdad? Igual que Adán en Edén, el Espíritu estaba en él, pero lo dejó elegir porque nosotros tenemos esa libertad, ¿verdad? De elegir. Ahora bien, luego tenemos que soportar las consecuencias, pero tenemos la libertad de elegir. Esto es clave, ¿verdad? Entenderlo. Su única esperanza era aferrarse rápidamente a un poder fuera de ellos mismos y por encima de ellos, el poder del infinito, cosa que no han hecho en realidad.
Entonces, su amor y percepción de las cosas espirituales habría aumentado. La verdad, en su virtud y pureza, imprimiría su imagen en el alma, y así la mente se fortalecería y desarrollaría. ¿Qué es lo que dice aquí? Que a través del estudio de la palabra, investigación seria, día tras día, es como nuestra mente está cambiada. Se deja ser sujeta al Espíritu Santo. Lo venimos diciendo aquí. Pues aquí lo vuelve a reiterar, ¿verdad? Y al no hacer esto, estamos sujetos al error, ¿verdad? Otro espíritu también está haciendo su trabajo. Por lo tanto, si no estamos en esta conexión viva con el Espíritu Santo, otro espíritu nos toma el relevo, ¿verdad? No serían débiles, sujetos a constantes errores y malentendidos. Exactamente lo que nos dice. Cuando no estamos sujetos a la palabra de Dios, conocedores de la voluntad de Dios, seremos débiles, sujetos a constantes errores y malentendidos. Otra clave, ¿verdad? A considerar. Estos hombres han caído debido a sus ideas humanas de la ciencia. ¿Entendemos? Es la vanidad, en realidad. La vanidad nos lleva por delante. Sé que si hubieras estado en la luz clara, si en tu posición de confianza hubieras sentido que necesitabas caminar humilde y cuidadosamente ante Dios, si hubieras sentido diariamente la necesidad de su gracia, su poder, su sabiduría, podrías haber sido como una luz que brilla en un lugar oscuro. Dice, podría haber sido ¿de qué manera? Con el estudio diario de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero esto sirve solo para él o para todos nosotros. Una clave a considerar, ¿verdad? El estudio de la palabra diario es el que nos lleva a brillar, ¿verdad? A entender, en realidad. Eso es lo que quiere decir. Y es la manera como se apodera también el Espíritu de Dios de nosotros. Y puede hacer su obra, ¿verdad? Y podrías haber guiado estas pobres almas a Jesús, su única esperanza. Se refiere a aquel grupo de jóvenes por donde empezamos, ¿verdad? Ahora, no presento este asunto para desanimarnos, sino para advertiros, ¿verdad? Es decir, hay que entender muy bien cuando presenta todo lo que presenta el Evangelio, y aquí también cuando tratamos de decir cosas, muchas veces lo interpretamos mal, pero la interpretación correcta solo puede venir a través del Espíritu Santo. Cuando un otro espíritu está al mando, pues solo podemos interpretar mal las cosas, ¿verdad? Pero que la verdad sigue siendo la verdad. La digas como lo digas, ¿verdad? La verdad sigue siendo la verdad. La interpretación es el problema, ¿verdad? ¿Y qué espíritu es el que nos hace entender lo que entendemos, ¿verdad? Ahora, no presento este asunto para desanimaros, sino para advertiros, para que no hagáis senderos torcidos para vuestros pies, y atento, y no engañéis a los demás. Y es lo que pasó en realidad, ¿verdad? Mucha gente dejó engañada por esas ideas panteístas de Dr. Kellogg y aquel grupo de gente, ¿verdad? Necesitáis tener la iluminación divina a través de un conocimiento experimental de Dios y de nuestro Salvador. Aquí dice un conocimiento experimental de Dios, el Padre, y de nuestro Salvador. ¿Cómo? A través de Cristo, ¿verdad? Empezamos por ahí. Cristo es el canal a través del cual el hombre puede tener acceso a Dios. Es decir, a través de Cristo tenemos acceso al conocimiento del Padre, ¿verdad? A través del Espíritu. Mi muy respetado hermano, necesitas el toque divino, y esa es la clave. Necesitas estar conectado con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Esta es la clave. Si no estamos conectados, todo lo demás son errores, ¿verdad? Ideas e imaginaciones humanas. La vanidad, el orgullo nos lleva por delante. Y desgraciadamente llevamos a otros al error, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Y esto fue una de las cosas que a mí durante mucho tiempo me hizo pensar y reflexionar, ¿verdad? Porque todos esos mensajes son públicos, llegan a la gente. Y esto para mí
es una losa muy pesada, ¿verdad? Una piedra muy pesada sobre mis hombros. Tener cuidado en lo que digo y cómo lo digo, porque la gente puede aceptar con facilidad un error que yo puedo decir, ¿verdad? Por lo tanto, he tratado siempre de que sea Cristo el que diga lo que tenga que decir, ¿verdad? Y que no sea yo. Aún así, el yo de dentro en algún momento puede cometer errores, como pasó ayer, por ejemplo, ¿verdad? Que me estaba preguntando ayer todo el día, ¿de dónde me salió a mí? De Juan en Patmos, cuando el texto decía claramente que era Pablo en Roma, o sea, en la cárcel, o sea, no sé, pero realmente la mente hace esas cosas, ¿verdad? El Consolador, que es el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Por lo tanto, entendemos claramente que solamente podemos entender y saber la verdad cuando estamos en esta conexión viva, en esta conexión con su Espíritu, con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? De otra manera, estamos sujetos al error, ¿verdad? Hay un estándar más alto para que alcances las cosas espirituales. Y esperaba que esta enfermedad y tu graciosa recuperación, a través de la misericordia de Dios, despejara gran parte de la niebla que ha oscurecido tu visión espiritual, ¿verdad? Y atentos aquí. Mucho de lo que se dice sobre la ciencia es una trampa. En aquellos tiempos, esas palabras eran toda una revolución. Hoy, con el nivel de descubrimiento de hoy de la ciencia, podemos saber que aquella ciencia de aquel momento era un problema, ¿verdad? Ella tiene razón cuando lo que está diciendo es lo que está diciendo. Pero eso vale hoy también, porque hoy sabemos en una medida limitada ciertas cosas, pero nos faltan muchísimas más por entender. Por lo tanto, la ciencia como fundamento es un peligro. No podemos fundamentar nuestros pensamientos, nuestra creencia sobre la ciencia, sino sobre lo escrito está, ¿verdad? En esta conexión vital con su espíritu. Mucho de lo que se dice sobre la ciencia es una trampa. Los hombres tienen una visión errónea de la ciencia. Palabras reveladoras. Para entonces, pero para hoy también, ¿verdad? Deberían buscar diligentemente para ver si aceptan a Cristo como su Salvador personal. Toda nuestra creencia en Cristo no tiene valor a menos que lo recibamos individualmente como nuestro Salvador personal. ¿De qué nos habla aquí? Dice, toda nuestra creencia en Cristo no tiene valor. Todo lo que sabemos no tiene ningún valor. ¿Por qué? A menos que lo recibamos individualmente como nuestro Salvador personal. ¿Qué es lo que quiere decir? A menos que recibamos al Espíritu de Cristo, al Consolador, individualmente como mi Salvador personal. Es decir, si todo lo que creo no viene a través de este Espíritu, ¿verdad?, del Consolador, y que yo lo tenga como Consolador, como Salvador personal, todo lo que sé, aunque sea incluso de las Escrituras, no sirve. Eso es lo que nos está diciendo, mis queridos hermanos. Por lo tanto, ¿entendemos la importancia de tener esa conexión vital? Porque es así como hemos llegado a creer muchas cosas hoy tan erróneas. Hay muchas cosas que creemos erróneas, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. Aquí es donde has fallado, ¿verdad? En no fundamentar tu saber con esta conexión vital de su espíritu, ¿verdad? Aquí es donde has fallado. Tu propia salvación es una cuestión de momento eterno contigo. La influencia divina del Espíritu de Dios es necesaria para trabajar en tu corazón diariamente, dice. O fallarás en los arduos deberes que recaen sobre ti.
Entendemos ahora y ahora podemos explicar también de por qué hay tantos errores. ¿Por qué mucha gente, verdad? Porque hay gente que me ponen preguntas y me dicen cosas que le están diciendo los maestros de Israel por ahí donde viven, en el mundo, y ahí podemos entender claramente de por qué la gente tiene ideas tan disparatadas. Porque la influencia divina del Espíritu de Dios es necesaria para trabajar en tu corazón diariamente. Da igual que eres doctor en donde quieras. Si el Espíritu Santo no está contigo, estás en el error. Es tan sencillo como esto. La influencia divina del Espíritu de Dios es necesaria para trabajar en tu corazón diariamente, o fallarás en los arduos deberes que recaen sobre ti. No hay puntos intermedios. O es con espíritu o es con el otro espíritu. ¿Verdad? Las pesadas responsabilidades que tenéis que soportar requieren más que la sabiduría y la fuerza humana. Por lo tanto, basándose uno en su conocimiento, en lo que cree saber, sin estar conectado con el espíritu, porque aquí hay una clave importante. Mucha gente cree que está bien, ¿verdad? Que está bien, basándose en qué? Precisamente en eso, en su sabiduría y fuerza humana. Porque aquí debemos de hacernos una pregunta importante. Y aquí me dirijo a los maestros de Israel porque ellos son los que realmente influyen sobre la gente. Yo me incluyo, ¿verdad? Me incluyo. ¿Por qué cometemos errores? Si yo como maestro de Israel estoy basándome en de que yo he estudiado y tengo conocimientos, de donde tengo conocimientos, ¿verdad? Porque eso también hay que verlo. ¿En qué mundo estamos? ¿De quién es esa ciencia que nos decía? Una visión errónea de la ciencia. ¿Qué es lo que aprendemos ahí en las escuelas? La ciencia del Evangelio. ¿Y es errónea? Pues la sierva nos dice que sí. Y la realidad también. ¿Verdad? También. Yo sé que molesta, pero la realidad es la que es, no la que me gustaría a mí que sea, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué cometo errores? ¿Por qué digo los disparates que digo? Porque no existe esa conexión con su espíritu. ¿Qué es lo que me hace a mí mi vanidad? Creer que sé, por mi sabiduría y fuerza humana, yo he estudiado, yo sé, ¿verdad? Sea que me he ido a escuelas de teología o no, ¿verdad? He dicho que me incluye a mí también. Yo no he hecho ninguna escuela de teología más allá de la con el espíritu, ¿verdad? Pero llega un momento en donde uno cree que sabe y ya no está predispuesto a aprender más. Cree que se sabe el Evangelio. Pues ahí es donde empieza el camino del error. Este fue el camino de Kellogg también, porque ellos, al principio, estaban entre aquellos que estaban estudiando la palabra de Dios. Pero llegó un momento en donde su vanidad, ¿verdad? Su propia sabiduría y fuerza humana, su imaginación, le jugó la mala pasada y se desvió del camino. ¿Y qué camino fue este? Fatal, el panteísmo, que fue el inicio de todos nuestros problemas, ¿verdad? De después de 1888 me refiero. Hay que estudiar los años 70 en adelante para entender cómo se preparó, cómo se gestó el 88, ¿verdad? Para que rechacemos el mensaje de Dios y al Espíritu Santo. Pero que después ya, esto es ya todavía más doloroso, ¿verdad? Por lo tanto, podemos entender que la no conexión con su espíritu, lo dijo antes, yo puedo saber todo el Evangelio. Si no estoy en conexión viva con el Espíritu Santo, no sé nada, da igual las escuelas y los doctorados que haya hecho. Eso da igual cuánto he estudiado, da igual. Porque en realidad Cristo dijo, por sus frutos los conocerás. Y claro, a veces quizás sería una buena idea, un buen pensamiento, mirar atrás y ver qué tal está nuestra historia, mi historia, para que quizás de allí pueda aprender lecciones y a lo mejor
me vuelve a corregir en ese camino que yo creo que estoy en el camino correcto, pero no paro de equivocarme, una detrás de otra, ¿verdad? Y también eso me tendría que decir que cuando viene luz, mi vanidad me impide aceptarla, porque yo creo que me la sé. Yo sé el Evangelio y ya no hay más. Yo me lo sé. Y mi pregunta es, cuando tú llegas a esta conclusión, mi querido hermano, y cuando yo llego a esta conclusión, ¿qué se supone que vamos a estudiar las edades eternas de este mismo Evangelio? Las edades eternas de este mismo Evangelio. Por lo tanto, ¿te das cuenta cuánto sabemos? Lo que sabemos es nada comparado con lo que nos queda por saber. Por lo tanto, ¿por qué te opones a la luz? Porque crees saber, pero si no sabes nada. Ahora entendemos los contrastes. Las pesadas responsabilidades que tenéis que soportar requieren más que la sabiduría y las fuerzas humanas. Y vuestras sinceras súplicas por las influencias celestiales no serán en vano. ¿Verdad? Si le pedimos a Dios, Él nos dará las respuestas. No es suficiente para ti y para mí el asentimiento a la verdad. Es decir, que yo crea que me la sé y que acepte la verdad. Fijaos lo que dice. Necesitamos tener un conocimiento práctico de la verdad, es decir, vivirla. Esa verdad yo tengo que vivirla, ¿verdad? Tiene que ser mi experiencia diaria. Cada creyente en Cristo es un creyente en la misericordia de Dios, en la obra de Dios, en su plan de salvación, en su obra en mí, ¿verdad? Y cuando entiendo esta obra, las cosas cambian profundamente, ¿verdad? Fijaos, la renovación del corazón, de la mente, es un milagro mucho más grande que la curación de las enfermedades del cuerpo. Hay que entender que se dirige a un médico, ¿verdad? Por lo tanto, ellos creían que hacen milagros, ¿verdad? Con sanar a la gente. Gente que de otra manera era condenada a morir, ¿verdad? Pero aquí dice, la renovación del corazón es un milagro mucho más grande. ¿Por qué? Porque esta renovación de la mente solo la puede hacer el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, este es el milagro de los milagros. Este es el milagro de los milagros, ¿verdad? Que un hombre cambie, ¿verdad? Que sufra esa transformación del Espíritu de Cristo. La escasez de la obra, atentos aquí porque hace un paralelismo con la iglesia también, ¿verdad? Dice, la escasez de la obra del Espíritu Santo en la iglesia es deplorable. ¿Quién dice esto? Pues atentos, porque no lo está diciendo cualquiera, ¿verdad? Pero Dios no tiene la culpa de haber provisto todos los tesoros del cielo en el don de Jesucristo. Es decir, Dios no tiene la culpa que Él ha provisto todos los tesoros del cielo en el don de Jesucristo, que es su Espíritu en nosotros, ¿verdad? O debería de ser así. Pero aquellos que como Capernaum han sido exaltados al cielo en punto de privilegio, han descuidado sus oportunidades y no han sido hacedores de la palabra, vividores de la palabra. Cuando digo vividores, gente que vive la palabra diario, ¿verdad? En esa conexión viva. Lo trae a resaltar constantemente porque esta es la clave, ¿verdad? Han sido infieles y han deshonrado a Dios. Y atentos aquí. Se han aferrado a sus propios hábitos, ideas y prácticas frente a la reprensión del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios nos dice la verdad, no nos gusta, ¿verdad? Pues fijaos lo que nos dice aquí. Se han aferrado a sus propios hábitos, ideas y prácticas frente a la reprensión de ¿quién? Del Espíritu de Dios, ¿verdad? Cuyo oficio es reprender al mundo
de pecado, de justicia y de juicio. Pero a nosotros eso no nos gusta. Que nos reprenda no nos gusta. A nosotros nos gusta solo que nos hable del amor de Dios. ¿Que tiene su lugar? Por supuesto que sí. Pero el amor de Dios, si alguien te habla solo del amor de Dios, vas a ver que no te va a cambiar. Si no está acompañado por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Dice, cuyo oficio es, ¿cuál es? Reprender, dice. Reprender al mundo. ¿Y cómo es reprender? Reprender al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Entendemos la auténtica obra del Espíritu Santo? Porque la obra del otro espíritu es como la del Edén. Dios te ama, no morirás. ¿Entendemos las trampas? Y yo no quiero decir que no tenemos que hablar del amor de Dios. Por supuesto que sí. Pero colocar todas las cosas en su contexto correcto. No solo podemos hablar del amor de Dios, que esto es lo fácil. Y engañoso y también tramposo. Si no reprendes y no creas conciencia del pecado, de la justicia y del juicio de Dios. ¿Entendemos? Este es el contexto correcto y no otro, porque el otro es del otro espíritu. Dios te ama y no morirás. ¿Era verdad? Había mucha verdad ahí. Un poquito de mentira y se fue la verdad. ¿Comprendemos? Los miembros de la Iglesia no han caminado en la luz, sino que han elegido caminar en las chispas de su propia leña. ¿Y cuáles son las chispas de su propia leña? De la Iglesia. ¿Cuáles son? ¿No son los maestros de Israel? ¿Verdad? ¿No se modela la Iglesia según sus pensamientos? Y aquí tendríamos que tener, por eso yo muchas veces digo que entiendo más. ¿Por qué? Porque vengo de una parte del mundo con una teología muy conservadora, que ahora se está volviendo muy liberal. Vivo en España, en donde las cosas están de aquella manera, ¿vale? Y entiendo la de Estados Unidos y un poquito de América Latina, que la de Estados Unidos es profundamente liberal, ¿verdad? Por lo tanto, cuando tú viajas de un lado al otro al mundo y empiezas a entender qué es lo que dicen unos en un sitio, qué es lo que dicen otros en otro sitio, qué es lo que dicen otros en otra parte, y empiezas a preguntarte, oye, un momento, ¿cuántos espíritus hay aquí? Me refiero al Espíritu Santo, al que nos enseña la verdad. ¿Cómo es posible que unos, todo un grupo, no estamos hablando de una persona, no, un grupo de personas, unos son conservadores, otros, diríamos, ni de un lado ni del otro, ¿sí? En el medio de alguna manera. Y te vas en otra parte y son muy liberales. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué espíritu nos guía? Por eso lo digo y lo repito constantemente. Pero claro, cuando no tienes la visión suficientemente amplia y no entiendes las líneas teológicas que hay dentro de nuestra iglesia, no estamos hablando de fuera, no, de dentro de la iglesia. Cuando no tienes esa visión, puedes creer que tu iglesia es la que tú vas y la es así. Pero incluso en las iglesias, si una ciudad tiene varias iglesias, tú ve a una iglesia, la otra, y escucha qué dice cada maestro de Israel. Y cada maestro de Israel modela su iglesia, ¿verdad? Es cuando empiezas a tener una visión y un espectro muy amplio y empiezas a darte cuenta, para hacerte preguntas y darte cuenta que aquí algo falla. Porque el Espíritu de Dios es solo uno. Y no puede ser que enseñe distinto en todas partes. No puede ser. ¿Verdad? Al menos, para mí, eso no tiene ninguna lógica. Ninguna. La presencia y el poder del Espíritu Santo en los corazones de los profesos de Dios es su única esperanza en estos últimos días de peligro. ¿Qué dice? Eso tenía que haberlo puesto más grande todavía. Porque aquí nos da la clave, mis queridos hermanos, que aquí tratamos de explicar una y otra vez. La presencia y el poder del Espíritu Santo en los corazones
de los profesos de Dios es su única esperanza, dice. ¿No es la cruz de Cristo? ¿No es no sé qué cosas por ahí? ¿Cuál es nuestra única esperanza? La conexión con el Espíritu Santo. La obra que Cristo, a través de su Espíritu, está haciendo en nosotros, en la limpieza, esa purificación del templo y la reconexión al final del día de la expiación. Esta es nuestra única esperanza en estos últimos días de peligro. ¿Lo entendemos, queridos hermanos? Esta es la clave. Si entendemos eso, hemos entendido mucho, muchísimo. Que no se dé la impresión a ninguna mente de que hay en la naturaleza humana un poder para trabajar su pureza. En la naturaleza humana desprovista del Espíritu de Dios no hay más que el poder de la muerte, nada más. Que no se dé la impresión a ninguna mente de que hay en la naturaleza humana un poder para trabajar su pureza y desarrollar un hermoso carácter, porque esto no es cierto. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que tiene que trabajar en nosotros el Espíritu? ¿Os habéis dado cuenta? Dice, para trabajar su pureza, nuestra pureza, y desarrollar un hermoso carácter, que es la clave para entrar en el reino. ¿Entendemos cuál es la obra del Espíritu Santo? Esta, porque esto no es cierto, dice, esta es la falacia de Satanás. Sin mí, dijo Cristo, sin su Espíritu, no podéis hacer nada, estáis muertos. Entendemos la clave de todo el Evangelio, mis queridos hermanos. La clave, la desconexión de Adán en Edén, la reconexión al final del día de la expiación, en esos tiempos, al final de estos últimos días. Si entendemos esto, esta es la clave del Evangelio, mis queridos hermanos. La plenitud del hombre está en Cristo Jesús, en su Espíritu. La razón por lo que los adventistas del séptimo día no tienen más poder es que muchos de ellos han superado la simplicidad del trabajo. Simplicidad del trabajo, ¿qué significa? Esperar humildemente, confiar en la obra del Espíritu. Fijaos lo que dice aquí. Planean y ejecutan sin Dios. ¿Perdona? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde 1888? Planean y ejecutan sin Dios. ¿Entendemos, mis queridos hermanos, la desgracia? Espero que haya oídos y mentes abiertas y ojos para ver y entender, mis queridos hermanos. Porque estas no son mis palabras, y desde luego yo soy tan adventista como cualquiera de vosotros. Planean y ejecutan sin Dios. El Señor está listo para darnos luz. Él debe brillar ante el mundo. No hay búsqueda de su entendimiento. ¿Qué dice? No hay búsqueda de su entendimiento. Pero si nosotros lo sabemos, si tenemos doctores y todo esto, ¿verdad? Doctores, maestros de la ley. ¿No los tenía eso también cuando vino Cristo? Cuando vino Cristo, por primera vez. Había doctores de la ley, había grandes escuelas teológicas. No me refiero solamente a los fariseos y saduceos. Había al menos 2 grandes escuelas teológicas, doctores de la ley en el tiempo de Cristo también. Y hoy también. ¿Y qué es lo que nos dice? No hay búsqueda de su entendimiento. Pero es más, pero los hombres oscurecen el consejo con palabras sin conocimiento. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quién modela la iglesia? ¿Entendemos, mis queridos hermanos? Sin un correcto entendimiento de la palabra de Dios, con la conexión de su Espíritu Santo, que es nuestra única esperanza, estamos fatal. Y no hace falta ni que lo diga, porque solo hay que mirar, levantar la cabeza un poquito
y mirar qué es lo que está pasando más allá de mi propia iglesia. Tratemos de entender la auténtica realidad, queridos. El planeta Tierra es nuestra casa. Tratemos de entender el conjunto, el cuadro completo. No te quedes en un trocico de la imagen, porque no vas a entender nada. Mire el cuadro entero, y es ahí cuando empezarás a hacerte preguntas y darte cuenta qué espíritu nos guía, porque aquí dice planean y ejecutan sin Dios. Cuidadín, queridos hermanos, cuidadín. Quiero que tú, hermano mío, te pongas bajo la sombra de la cruz. Los rayos del sol de la justicia brillan directamente allí. No tengo tiempo para escribir más ahora, pero siento un intenso interés por tu alma. Habla menos, exalta menos la ciencia, deja que sea tu Redentor el que se exalte. La melodía del cielo es una alabanza a Dios y al Cordero. Suena de las voces de 10.000 veces 10.000 y miles de miles. ¿Por qué no sale la alabanza de nuestros labios? ¿Por qué somos tan callados? La respuesta es solo una. Porque estamos desprovistos del Espíritu. Por lo tanto, desprovistos del auténtico entendimiento del Evangelio. Porque cuando entiendes el Evangelio, tienes esa capacidad de alabar a nuestro Dios en verdad. ¿Por qué somos tan callados? Porque nos hemos quedado sin mensaje. Esa es la auténtica realidad. El Señor está listo para revelar a su iglesia más y más de su maravilloso poder y para abrir nuevas líneas de pensamiento con respecto al gran plan de redención. Por lo tanto, ¿lo entendemos? ¿Lo tenemos claro? Pues ese texto nos está diciendo que ni por asomo. El Señor está listo para revelar a su iglesia más y más de su maravilloso poder y para abrir nuevas líneas de pensamiento con respecto al gran plan de redención. El amor incomparable que lo movió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Amén. Solo me queda decir amén, mis queridos hermanos. Es mi deseo que todos tengamos esta experiencia. Despertemos a la realidad de Dios. No nuestra realidad, no nuestra imaginación, no nuestro supuesto entendimiento. La realidad de Dios. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haga reflexionar en realidad. Os lo pido en nombre de Cristo otra vez. Reflexionad sobre estos textos, porque hay mucho más de lo que yo he dicho. Reflexionad, mis queridos hermanos, pedid la ayuda de lo alto y que tengáis esta experiencia de entender la auténtica realidad, la de Dios, mis queridos hermanos, no la de ningún hombre. A mí no me escuchéis, por favor. Quedaos con el texto. Podéis hacer caso omiso a lo que yo digo, porque no es relevante. Lo que yo sé es de lo escrito está. Vosotros tenéis que ir a lo escrito está. Reflexionad, pedid sabiduría de lo alto y habéis visto lo que dice. Nuestro Dios está más que dispuesto a revelar más y más de su eterna luz. A Él hacerle caso, no a mí. A su palabra, a lo escrito está. Y en base a eso, a lo que os revela, tomad vuestras decisiones. No vaya a ser que creamos que estemos en el camino angosto y en realidad estemos en un tren de lujo que su destino es la muerte. Mi deseo, mis queridos hermanos, es que pidáis de lo alto su espíritu, que entendáis su verdad y que toméis las decisiones correctas y que nos veamos en su reino.
Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.